y técnico en electricidad y electrónica por la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL. Con más de 6 años de experiencia, el ingeniero Arevalo se desempeña actualmente como ingeniero técnico comercial en Viacom, especializándose en la especificación de proyectos de alto impacto y el asesoramiento bajo la norma NOM 001-CD. Además, es miembro del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Electrónicos de Nuevo León y un colaborador estratégico para firmas de ingeniería y contratistas a nivel nacional. Para asegurar que todos tengamos la mejor experiencia posible y el webinar se desarrolle sin interrupciones, les pedimos amablemente mantener sus micrófonos y cámaras apagadas durante toda la sesión. Sabemos que surgirán preguntas durante la sesión, entonces tendremos un espacio de preguntas y respuestas al final de nuestra presentación. Sin embargo, no duden en ir dejando sus preguntas en el chat a lo largo del webinar. Nuestro ingeniero las revisará y con gusto se las va a responder cada una de ellas al finalizar. Con su profundo conocimiento, el ingeniero Arevalo nos guiará a través de la sesión de hoy. Adelante, Kevin. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Muchas gracias por la presentación, Andrea. Y también les agradezco a todos por su participación, por dedicarnos un poco de su valioso tiempo para poder atender esta charla, ¿no? Donde vamos a tratar un tema que al menos a mi consideración tiene gran relevancia para el desarrollo de nuestros proyectos, que es la selección de cables. Y el día de hoy en específico vamos a ir viendo más que nada los criterios que nosotros debemos de tener o debemos de considerar siempre para seleccionar un cable de la marca Indiana. Para ello nos vamos a apoyar de una herramienta, ya que así lo es una herramienta más dentro de todo lo que utiliza el electricista, el contratista, el ingeniero para desarrollar un proyecto, ¿no? Que es el manual del electricista de Indiana, donde vamos a ir viendo que tenemos información muy relevante, muy valiosa para todos ustedes, además de que a lo largo de la presentación vamos a complementarla con otros documentos que tenemos informativos que a su vez, junto con el manual, pues en conjunto, podemos tener una información más detallada para el desarrollo del proyecto. Bien, el contenido que vamos a estar abordando es el siguiente. Vamos a tener una introducción, vamos a ver de manera puntual los pasos que al menos de mi parte yo considero que debemos tener en cuenta para seleccionar un cable. Y pues estos básicamente van a ser el tipo de aplicación, los elementos y características que a su vez nos van a llevar a ya conocer cuál es el producto que yo necesito. Además de que también necesitamos seleccionar el tamaño del conductor. Si va a ser un calibre 12, si va a ser un calibre 8, ya sea por el cálculo de capacidad de conducción de corriente, ya sea por regulación de tensión, o bien también ver la parte de capacidad de cortocircuito de ese tamaño de conductor. ¿Verdad? Y por último, tenemos la parte de conclusiones. Vamos a tener una conclusión, la verdad es que algo breve, más que nada en este punto, lo mejor es pues hacer un espacio para atender las dudas que vayan surgiendo a lo largo de la presentación. Entonces, al final, pues trataremos de resolverlas con mucho gusto. Además, digo, por la naturaleza del webinar, que es de una hora, si no mal recuerdo, tal vez no alcancemos a responder todas sus dudas, mas sin embargo, les compartiré un correo de contacto donde pueden hacerme llegar esas dudas y con gusto, a la brevedad posible, les doy una respuesta. Además de que en el manual de El Electricista de Indiana, que les estaré compartiendo de manera digital, en la parte final también vienen números de nuestras sucursales de venta y algunos correos que también pueden contactar en caso de que requieran este, alguna duda comercial, ¿no? Atender alguna duda comercial de algún producto.
Bueno, me gustaría comenzar pues con quiénes somos nosotros. Indiana es una marca mexicana que fue fundada en 2004, principalmente con la encomienda o con el pensamiento de atender el mercado de la construcción. Entonces, es donde vamos a ver este tipo de productos de Indiana en lo que son nuestros hogares, en residenciales, en plazas comerciales, en la industria, para tener algunos proyectos también, digamos, aplicaciones generales para algunos productos. Entonces, eso somos nosotros, somos Indiana y nos enfocamos en el mercado de la construcción y específicamente nuestros cables están clasificados como conductores de baja tensión. Vamos a ver que algunos pueden operar hasta 600 volts y algunos van a poder operar hasta 300 volts solamente. Bueno, una vez que ya conocimos un poco acerca de Indiana, de cuál es su giro, que es la fabricación de conductores eléctricos para baja tensión, para la construcción, debemos de tener bien claro, pues, para qué nos sirve un cable Indiana o un conductor eléctrico en general. Y bueno, un cable Indiana nos sirve, nos sirve como el medio para poder transportar energía podemos llamarlo, de un punto a un punto B. Por ejemplo, dando algún ejemplo típico que seguramente todos hemos visto, pues en nuestros hogares tenemos nuestra acometida y del medidor, conectamos un extremo de cable, digamos punto A, y de ese punto, de esa terminal del medidor, pues lo conectamos hacia nuestro interruptor o protección. Entonces, aquí se vería representado. Hacemos la conexión de un punto a un punto B con el fin de que la energía que en este caso nos está suministrando CFE pueda, pueda distribuirse dentro de nuestra instalación. Básicamente, podemos decir que esa es la finalidad de los cables Indiana y de cualquier conductor eléctrico en general, ¿no? Entonces, ya que conocemos como tal el uso de un conductor eléctrico de la manera más esencial, pues no solamente va a ser que pueda transportar esa energía, sino que también debemos estar en conformidad con las normas mexicanas y la norma oficial mexicana, que a su vez nos van a permitir poder certificar nuestros productos. Y si bien cualquier conductor eléctrico, cualquier cable, si tú lo conectas, va a tener esa función esencial de transportar la energía, nosotros debemos de saber qué elementos, qué características, atributos debe de tener este cable para determinada aplicación, ya que algo que en lo que se basan las normas o en lo que quieren proteger es la parte de seguridad en la instalación. Entonces, lo primero es que nos aseguremos que este cable sea seguro en esa instalación ante una condición normal de operación o ante alguna condición que pudiera ser anormal, pero que pudiera presentarse, ¿no? Hay que considerar siempre la operación normal y la operación más crítica a la que se va a enfrentar mi cable. Ahora bien, ¿qué criterios debemos de seguir para seleccionar un cable? Bueno, ya comentábamos un poco acerca de que básicamente debemos considerar el tipo de aplicación, para qué lo voy a usar, a qué equipo le voy a suministrar energía, va a estar en un lugar de reunión, voy a conectar un tomacorriente, un apagador, voy a conectar un equipo portátil o una herramienta portátil. Entonces, esto es lo primero y esencial que debemos de tener muy claro. El tipo de aplicación,
Y a su vez, algo que va de la mano, pues va a ser el tipo de instalación. Por ejemplo, en el caso de un cable THW, pues debemos de saber si va en tuberías, si va en charola portacables o el método de alambrado en cómo lo vayamos a instalar. Además de que debemos de considerar también el ambiente que rodea a mi cable. ¿Por qué? Porque también no va a ser lo mismo un cable que esté operando en una instalación donde hay una temperatura ambiente de 20 grados, a que si va a estar en una instalación donde la temperatura ambiente es de 40, 45 grados. Que al menos, por ejemplo, en zonas como Monterrey, pues la mayoría del tiempo la temperatura pues es cálida, ¿no? Alcanzamos temperaturas de 40, 45 grados. Entonces, no va a ser lo mismo que esté operando en esta temperatura a que si está operando a 20 grados, por ejemplo. Entonces, su rendimiento cambia dependiendo de este factor y también va a cambiar dependiendo de cuántos conductores llevemos en una tubería, por ejemplo, que son algunas de las cosas o factores de corrección que vamos a ver más adelante también. El segundo punto es, ya que tenemos bien claro el tipo de aplicación, dónde lo voy a instalar, cuál es el ambiente que rodea mi cable, bien, qué elementos necesito que tenga y qué características tiene que tener para que este cable esté aprobado para utilizarse en esa aplicación o en ese lugar. Entonces, en este punto vamos a ver que algunos de nuestros cables tienen características de antiflama o características de LS, por ejemplo, que también más adelante vamos a inundar más en estos temas. Y pues básicamente ya definiendo los elementos, las características que necesitamos, pues ya vamos a saber cuál es el producto que necesitamos. Ya vamos a saber si necesitamos un THW de la marca Indiana para mi acometida, para la distribución de mis circuitos en mi hogar, a lo mejor un cordón flexible para si mi aplicación es conectar alguna herramienta portátil en un taller o en algún otro lugar, hacer alguna extensión para conectar algún equipo. Entonces, ya en este punto, como ya definimos elementos y características, pues ya debemos de tener claro cuál es el producto que voy a necesitar. El tercer punto va a ser el tamaño del conductor. Aquí va a ser importante que nosotros tomemos en cuenta tres criterios, que es el cálculo de ampacidad o capacidad de conducción para determinar el tamaño o calibre que necesitamos. La parte de regulación de tensión, ya que a veces los circuitos, o los puntos, digamos, de ese punto A a ese punto B, pues la distancia es larga, entonces llegamos a tener una cierta caída de tensión que puede afectar el rendimiento de nuestros equipos. Y también la parte de cortocircuito para cuando seleccionemos la protección de nuestro cable, sepamos cuál debe ser su capacidad de cortocircuito para así solicitar esa protección. Bien, entonces estos pasos son, a mi consideración, totalmente críticos e indispensables para que nosotros podamos seleccionar un cable Indiana de manera apropiada. Ahora bien, tenemos nuestro manual de electricista que cuenta con información relevante acerca de usos, aplicaciones de nuestros productos, de algunos cálculos que debemos considerar. Traemos también información directamente extraída de la norma de instalaciones eléctricas, la NOM 001C de 2012, que sigue siendo la vigente en el país. Y inclusive hasta traemos algún ejemplo práctico para seleccionar un tamaño de conductor THW que
pues es uno de los conductores más utilizados. Bueno, comenzando con el primer paso que veíamos en los pasos para la selección, tenemos el tipo de aplicación. Y aquí pues podemos tener diferentes tipos de lugares, diferentes tipos de instalaciones donde nosotros necesitemos energía eléctrica, que pues bueno, básicamente en todos lados necesitamos energía eléctrica para poder operar distintos equipos y básicamente pues es algo ya necesario para nuestro día a día en nuestra vida, ¿no? Entonces necesitamos, necesitamos conductores eléctricos, necesitamos cables Indiana para poder transportar esta energía o sí, esta energía a diferentes circuitos que van a estar alimentando pues diferentes cargas, ¿no? Van a estar alimentando tomacorrientes, apagadores, a lo mejor algún aire acondicionado, entre, otras aplicaciones. Entonces podemos usarlos en nuestros hogares, en residenciales, los podemos usar los podemos usar para herramienta portátil, para hacer extensiones, para esas herramientas también. En la parte aquí de algún hotel, de algún edificio, pues en todos lados hay habitaciones, hay oficinas y pues sabemos que tenemos tomacorrientes y tenemos también apagadores para los circuitos de iluminación. Entonces vamos a ir viendo que los cables de Indiana, pues los podemos utilizar en una gran cantidad de lugares y para diversas aplicaciones dependiendo del tipo de producto del que nosotros estemos hablando. Que inclusive, pues hasta para algunas aplicaciones de uso general en la industria, también utilizamos o se utilizan cables Indiana. ¿Bien? Que más adelante vamos a hablar de manera específica cuando toquemos el tema de cada uno de los productos. Bueno, estos son algunos lugares de referencia y también consultando nuestro manual del electricista de Indiana en la página 56, que les comentaba que al final se los voy a compartir de manera digital y si lo llegan a requerir de manera impresa se pueden acercar con algunos de nuestros distribuidores también. Tenemos, me voy a permitir leer un poco de lo que comenta esta página de Indiana. Comenta y nos habla acerca de los usos y aplicaciones de conductores eléctricos Indiana. Entonces nos menciona los cuatro tipos de productos que tenemos, que son cables de cobre tipo THW, que bueno, puede ser cable o puede ser alambre. También tenemos alambre en calibre 14 y 12 AWG. Y nos menciona que esto los vamos a utilizar para distribuir energía en circuitos de baja tensión, como contactos o circuitos de iluminación. Y nos menciona algo muy importante, que lo podemos utilizar en lugares de alta concentración pública, edificios habitacionales, centros comerciales e inclusive en la industria, como ya veíamos algunas ilustraciones. ¿Por qué podemos utilizarlos en esos lugares donde hay una concentración alta de personas o en esos lugares de reunión? Pues bueno, los podemos usar en estos lugares y están aprobados por la norma para usarse en estos lugares porque cumplen con tres pruebas que le da al cable, tres, podemos decir, características, que es la resistencia a la propagación de incendios. El cable, en caso de un incendio, no va a ser un medio que propague ese incendio. La baja emisión de humos, en caso de incendio, va a ser una reducida emisión. Y el más importante es el bajo contenido de gases ácidos halogenados, que no sé si ustedes conozcan acerca de ellos, pero básicamente, así de manera rápida, pues son nocivos para nuestra salud. Bien, el mayor porcentaje de muertes en casos de incendio, pues es por intoxicaciones, no por quemaduras. Entonces, pues esta característica se vuelve totalmente vital e indispensable y es por eso que al cumplir con estas tres pruebas,
nosotros podemos marcar nuestro producto como LS, por sus siglas en inglés, que significa Low Smoke. Bien, entonces vamos viendo que nuestro manual del electricista de Indiana, pues nos va llevando hacia dónde podemos utilizar cada uno de los tipos de productos que tenemos, gracias a las características con las que cuenta este producto. ¿De acuerdo? Además, en el caso de este cable, pues se puede utilizar en charola portacables, porta marcado CT y SR para la intemperie, que vamos a tocar el tema con un poco más de detalle más adelante. Tenemos también cordón flexible portátil, básicamente para conexión de equipos portátiles de uso doméstico, comercial o industrial. Aquí nos menciona algo de información. Tenemos el cordón flexible tipo SPT y tenemos también el alambre duplex TWD que ahorita ya no inundaré mucho en ellos, ya que más adelante vamos a ver la información técnica de estos productos. Y bueno, en este punto, pues ya nos apoyamos del manual de Indiana para poder ver las opciones que tenemos de tipos de productos y para qué aplicaciones son. Entonces, desde este punto ya podemos ir dándonos una idea de cuál es el producto que voy a utilizar. Mas, sin embargo, siempre es importante conocer la estructura de estos productos. ¿Por qué para esa aplicación, no? O cómo está conformado. Y bueno, aquí tenemos la estructura, digamos, más básica en la parte de arriba, que consta de un conductor y un aislamiento. Por ejemplo, aquí estaríamos hablando de un cable tipo THWLS de Indiana, que cuenta con conductor de cobre y un aislamiento de PVC. Bien, en lo que respecta a los conductores eléctricos de Indiana, nosotros solamente utilizamos conductor de cobre. Es 100% cobre. Y también el aislamiento que utilizamos es solamente un aislamiento de PVC, tanto para aislamiento y para la cubierta también, como en el caso de abajo que vemos una estructura de un cordón flexible. Aquí notamos algunas diferencias. La más clara de estas dos es el conductor. Un THW, por ejemplo, como el de la imagen de arriba, está formado por una construcción concéntrica normal. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un alambre en el centro, después una capa de 6 conductores, después otra de 12 y después otra de 18, dependiendo del calibre. En lo que respecta a los conductores eléctricos de Indiana, los fabricamos de 19 hilos de cobre, en el caso del THW. Bien, esto desde el calibre 14 hasta el calibre 4 ceros que tenemos. Y bien, ya cuando hablamos de un cordón flexible para uso de equipo portátil, pues vamos a darnos cuenta que la necesidad es que pues este cable tiene que ser más flexible. Entonces, en el diseño, en la ingeniería que se hace, se determina agregar una mayor cantidad de hilos de cobre o alambres de cobre, podemos decir más delgados para poder tener más para cubrir una misma sección. Podemos decir, para un calibre 10 de un THW tenemos 19 hilos. Entonces, para un flexible, incrementaríamos esa cantidad de hilos, manteniendo ese mismo calibre. Todo esto, pues, para brindarle esa flexibilidad característica que seguramente hemos notado cuando utilizamos este producto. Pasando al conductor, comentábamos en conductores indiano, cables indiana, solamente utilizamos como elemento conductor o metal conductor el cobre. Y en la parte del tamaño, el calibre, este punto hace referencia solamente a la sección transversal de la cara plana del metal. En este caso es un cable, aunque bien pudiera ser un alambre o también pudiera ser un cordón flexible como el que vemos en esta diapositiva anterior. Entonces,
podemos decir que solamente hace referencia a esta sección transversal del metal solamente. No está contemplando el tamaño, calibre, no contempla otros elementos como el aislamiento o la cubierta. ¿De acuerdo? Y bueno, como ventajas de utilizar cobre, pues es que es un excelente conductor eléctrico y que de hecho se toma como base en temas de conductividad, teniendo un 100% de conductividad eléctrica. En cuanto al aislamiento, nuestros aislamientos son en cables Indiana solamente de PVC, que corresponde a la clasificación o familia de aislamientos termoplásticos. Una forma característica de, de poder reconocer este producto físicamente podría ser que cuando nosotros calentamos este aislamiento y sobrepasamos su temperatura de operación, en caso de que tengamos alguna falla, un cortocircuito, alguna sobrecarga, podríamos ver a lo mejor que este aislamiento se comporta como algo muy similar a la mantequilla. Se ve como que se empieza, digamos, a derretir, ¿no? Cuando estamos sobrepasando los límites de operación en temperatura. Bien, en caso de que a alguien le haya tocado presenciar algún evento de falla. Entonces veríamos que como que se derrite y ya cuando se enfría se vuelve a endurecer, ¿no? Ese es un comportamiento de un aislamiento termoplástico, en este caso del PVC. Además, al fabricar nuestros cables con este material, nos da la oportunidad de mezclarlo con una gran variedad de pigmentos para obtener diferentes colores, que sabemos que es otro punto indispensable, la parte del código de colores, ¿no? Que lo traemos más adelante y que de hecho también el manual del electricista de Indiana nos menciona en el apartado que llama artículos relevantes de la NOM 001CD, que sigue siendo la 2012, y aquí nos hace referencia a los artículos de la norma y nos menciona las consideraciones o el seguimiento, mejor dicho, que debemos de dar, ya que haciendo memoria, la norma de instalaciones eléctricas, la NOM 001C de 2012 y vigente todavía, está respaldada por la ley. Entonces se vuelve de carácter obligatorio. Entonces aquí nos menciona que debemos de seguir un código de colores. ¿De acuerdo? Nos menciona qué colores podemos utilizar para el neutro, cuáles para puesta a tierra o cuáles también para conductores de fase. Que en resumen, de estos artículos que nos menciona la norma, tenemos que para el conductor de puesta a tierra podemos hacer uso de un cable con aislamiento en color verde. Aquí, por ejemplo, podríamos estar hablando de un cable THW de Indiana. Podemos usar un cable de cobre con aislamiento tipo THW color verde o verde con franjas en color amarillo, o también hacer uso de un cable sin aislamiento, ¿no? Eso es lo que nos permite la norma. Aunque bien, en conductores eléctricos Indiana, la opción que tenemos disponible es el color verde de momento. Ya para alguna factibilidad diferente, pues habría que revisar el tema. Tenemos también el conductor puesto a tierra, o también que lo llegamos a conocer como el conductor neutro. Aquí debemos utilizar color blanco o color gris claro. Es lo que nos menciona la norma. Y para conductor de fase nos menciona que podemos hacer uso de cualquier otro color que no sea uno que identifique el color neutro o al conductor de puesta a tierra. Dentro de los más comunes, pues tenemos el color negro, el color rojo, el color azul. Inclusive para sistemas de 440 volts, por ejemplo, llegan a utilizar los colores amarillo, naranja, café, para diferenciar los voltajes de operación. Entonces también existen pues ese tipo de buenas prácticas, ¿no? Y hacen uso de
de los colores para poder diferenciar sus circuitos. Bien, aquí debajo pues coloco un ejemplo muy típico, ¿no? De la conexión de un contacto o toma corriente. Otro de los elementos que tenemos es la cubierta. Esta tiene la finalidad de proteger a los elementos internos de la abrasión, cuando instalamos al cable, pues de las raspaduras y demás, y también del ambiente que lo rodea, por ejemplo, de la intemperie, esos cambios de clima, que pueda estar en contacto por periodos cortos de tiempo con agua, con humedad, con los rayos UV. Y bueno, pues eso nos lo va a ir dictando las características de cada producto. Tenemos también el marcado, que es sumamente importante. Este marcado lo vamos a poder ver en el aislamiento o en la cubierta, dependiendo de cuál sea el elemento que está externo en nuestro cable. Por ejemplo, aquí tenemos un THWLS de Indiana, donde nos menciona diferentes características. Dentro de las más importantes, la temperatura de operación, hasta 90 grados en ambiente seco. Por ejemplo, pues dentro de nuestros hogares o donde va protegido el cable, ¿no? Dentro de una canalización. Tenemos 75 grados en caso de que ese cable no vaya en un ambiente seco. De los más importantes tenemos el marcado LS, que comentábamos ya su importancia y qué quiere decir cada una de estas tres pruebas que cumple. Marcado CT, si nosotros vamos a instalar o dentro de nuestra aplicación, nuestro tipo de instalación va a ser la instalación por charola portacables. Nuestro cable debe de portar la sigla CT por sus siglas en inglés, Cable Tray, y es una aprobación para nosotros poder instalar ese cable en charola. Y esto, por ejemplo, para cables como el THW de Indiana, que es un cable monopolar, la norma nos menciona que esta aprobación solamente la tenemos en calibre 4 AWG o calibres más gruesos. ¿Qué quiere decir? Que no, que cables monopolares como un THW no deberíamos verlos en charola, en instalaciones en charola en calibres 6, 8, 10, 12, 14. Y tenemos también el marcado SR, que nos permite poder instalar un cable como el THW a la intemperie. Cabe mencionar que los marcados que vemos aquí, nuestro cable tipo THWLS de Indiana cuenta con ellos y tiene estas aprobaciones como las mencionamos. Bien, y además de que algo muy importante es siempre revisar que los cables cuenten con el marcado no manse. Esto nos va a dar una seguridad, nos quiere decir que este producto está certificado. ¿Qué quiere decir? Que cumple con pruebas rigurosas de calidad para, y que demuestra, digo, cumpliendo estas pruebas, que es un producto de buena calidad. Bien, entonces siempre es importante ver que ese tipo de productos tengan nuestro marcado no manse, que a su vez pues nos estaría diciendo que tenemos un certificado de conformidad de ANSE, que más adelante también lo vamos a ver. Entonces, recapitulando hasta este punto, pues ya tenemos claro la aplicación que tenemos, el ambiente con el cual va a interactuar nuestro cable, el tipo de instalación y demás detalles. Ya conocemos los elementos que pueden tener, las características que pueden llegar a tener los productos o cables Indiana. Entonces, y aquí nos pasaríamos a seleccionar pues un tipo de producto, que por ejemplo tenemos cable de cobre tipo THWLS, THHWLS para 600 volts,
75 grados ambiente húmedos, 90 ambientes secos. Se puede utilizar en estas temperaturas de operación con característica deslizable, que es un atributo que le ayuda al producto a la hora de la instalación a que se deslice con mayor facilidad, además de características antiflama. Tenemos el FV2, tenemos el mencionado LS, tenemos el deslizable, CT a partir del 4, AWG, SR. Tenemos marcado secuencial, que también es muy valioso, ya que vienen marcados viene marcado cada metro. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4 metros, o pudiera empezar, no sé, en el 100, 100, 101, 102, y pues eso facilita bastante, este, la parte de los cortes. Bien, y pues esto, viene condicionado, viene a partir del calibre 8 AWG, en cables THW de Indiana. Además de que tiene la restricción de sustancias peligrosas con ROS, que pues restringe el uso de sustancias a niveles de prácticamente 0%, como el cromo, el plomo, el mercurio, el cadmio. Y también, esa es una ficha técnica, la del lado izquierdo. A lo mejor la vemos con un poquito más de información, pero también en nuestro manual del electricista de Indiana vamos a encontrar información muy detallada de este tipo de productos. Y aquí comenzando en la página 14, donde hablamos de fichas técnicas de los cables Indiana. Entonces, tenemos ese tipo de producto, nos indica descripción, los beneficios, otra vez las aplicaciones, especificación, con qué norma de fabricación cumplen, qué empaques tenemos o podemos tener, o al menos los más comunes, y las temperaturas de operación, así como, muy importante, la parte de los pesos, dimensiones, cantidad de hilos y la capacidad de conducción de corriente que está basada en tablas de la norma de instalaciones eléctricas. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, pues hace referencia a la tabla 310 15B16, que es para cuando llevamos nuestro THW en una canalización circular, como la que vemos aquí del lado derecho en la parte superior. Aunque bien, digo, también tenemos otras tablas donde tenemos capacidad de conducción cuando lo llevamos en charola, que de hecho también viene en nuestro manual y vamos a ver más adelante. Aquí, pues además de cables, sabemos que tenemos la oferta del alambre en calibre 14 y en calibre 12 AWG. Bien, por sus calibres, pues un poquito más utilizado para la conexión de tomacorrientes o de apagadores. Tenemos nuestro cable o alambre, mejor dicho, alambre duplex tipo TWD para 600 volts y con operación de 60 grados máxima del conductor. Pues es un producto que consta de dos alambres, como los vemos en la imagen del lado izquierdo, predispuestos de esa manera con un aislamiento de PVC. Este cable tiene características o atributos de resistente a la propagación de incendio, resistente al aceite. Por aquí nos menciona también las aplicaciones, nos menciona instalaciones fijas sobre muros o paredes, siempre debe ir visible por norma. Podemos usarlo para alimentación de motores pequeños, aparatos de baja potencia. Aquí nos menciona algunos casos, como que la conexión de timbres o de bocinas fijas, por ejemplo. Bien, tenemos las especificaciones, que es básicamente la norma que utilizamos o en la cual nos basamos para fabricarlo, entre otros datos, ¿no? Como pesos, dimensiones, los calibres que tenemos disponibles, así como podríamos encontrar aquí también la capacidad de conducción de corriente. Tenemos también cordón flexible tipo SPT o también conocido como cable POD para 300 volts, 60 grados de operación. Este
cable está conformado por dos cordones de cobre suave. No es igual que el anterior. Este es alambre, este es cordón, este es muy flexible. Este es, al ser alambre, pues es más rígido. Entonces, este es más flexible, tiene aislamiento de PVC, pues también están dispuestos estos dos conductores en paralelo y cubiertos con un aislamiento. En este cable podemos encontrar una característica de resistente a la propagación de la flama. Bien, además de también en nuestro manual de Indiana lo podemos ver su descripción con su aplicación. Bien, en este caso aplicaciones domésticas, visibles también. Y pues básicamente para conexión o alimentación de electrodomésticos, electrónicos o aparatos de baja potencia en realidad. Es por eso que lo tenemos desde el calibre 20 AWG hasta el 12 AWG. Tenemos también nuestro cordón flexible portátil tipo PVC. Algo distintivo de este producto, pues es que tenemos el marcado secuencial, tenemos traza de color para identificar el calibre, una cubierta, perdón, retardante a la flama, resistente a los rayos UV también del sol por su color negro. Y este producto está o puede estar conformado por dos, tres o cuatro conductores en distintos colores y además con una cubierta de PVC. Bien. También pues vamos a encontrar información en nuestro manual del electricista, específicamente pues este tipo de producto lo vamos a poder utilizar para la conexión de equipo portátil de uso doméstico, comercial e industrial, como taladros, esmeriladoras, a lo mejor caladoras, extensiones para estos equipos y algunos otros aparatos que pudieran ser a lo mejor no tanto como portátiles, pero que, que puedan estar fijos, pero a su vez no sea una instalación fija, o sea, no sea estos no van en instalaciones en charolas, no van en instalaciones en tubería conduit, ¿no? No van en instalaciones fijas. Tenemos esa opción con traza y también tenemos la opción de que la cubierta sea en color naranja para aumentar la visibilidad, ya que pues comúnmente este tipo de productos pues va solamente tendido sobre el suelo, ¿no? Ya sea en forma de extensión o para conectar algún equipo. Entonces, se puede volver luego complicado a veces verlo y pudieran llegar a lastimar ese tipo de producto. Entonces, una forma de asegurarnos que puedan notarlo con mayor facilidad, pues es cambiando la cubierta a un color naranja. Entonces, también es una opción que tenemos. Y estos productos pues cuentan ambos con marcado secuencial. Otro producto que tenemos es el cable de cobre tipo TFLS para 600 volts, 90 grados, con características de antiflama, con marcado ROS y con marcado también LS. Ese es un cable de cobre suave de 7 hilos con aislamiento de PVC. Este lo fabricamos en calibre 18 y calibre 16 AWG. Dentro de sus principales aplicaciones, pues es usado para alambrado de artefactos o alambrado interno de luminarias, que son de los usos más utilizados de este tipo de productos. Y pues se enfoca en ese tipo de productos de muy baja potencia y es por eso que solamente lo tenemos en calibre 18 y 16, ¿no? Y nos basta para poder satisfacer esta aplicación o esta necesidad. Bueno, entonces hasta este punto, o mejor dicho, podemos decir que ya tenemos completado el paso uno y el paso 2. Solamente nos restaría el paso 3, ¿no? Ya sabemos qué cable necesitamos. En este caso me voy a basar, por ejemplo, en que seleccionamos un cable de cobre tipo THWLS, THHWLS para 600 volts de Indiana. Nos vamos a basar en que seleccionamos este cable. Y ahora lo que sigue es seleccionar el tamaño del conductor. Bueno, para esto, pues la norma nos menciona cómo podemos hacer este cálculo o esta selección.
del tamaño del conductor. Nos menciona la definición de ampacidad. Básicamente, pues es la corriente máxima que puede transportar un cable continuamente bajo las condiciones de uso sin exceder su rango de temperatura. ¿Qué quiere decir? Que esta corriente debe ser debe ser la máxima o debe de cuidarse que no se sobrepase cierta corriente máxima para no dañar nuestros aislamientos, que básicamente pues son la vida de los cables. Si dañamos el aislamiento, pues básicamente hay que reemplazar ese producto o al menos ese tramo, ¿no? Entonces estamos cuidando siempre no sobrepasar esa temperatura máxima, cuidando pues también la corriente máxima, ¿no? Porque también transportar corriente pues genera un cierto calor, ¿no? En el conductor. Entonces estamos cuidando que no vayamos a dañar el aislamiento de nuestro cable. Bien, la norma nos menciona algunas consideraciones, como aquí nada más se las dejo de referencia, no voy a inundar mucho, que es el artículo 310.15. Y el apartado 3 nos habla de límites de temperatura de los conductores, que son factores que consideramos. Y también el artículo 110.14 que nos habla de conexiones eléctricas, limitaciones por temperatura, donde básicamente nos habla cuando nosotros podemos utilizar la columna de 60 grados en las tablas de ampacidad, la de 75 o la de 90. Entonces, aquí solamente se los dejo para referencia de todos ustedes. Bien, en lo que respecta a nuestro manual de Indiana, pues vamos a poder encontrar fórmulas para realizar cálculos eléctricos, que es digamos, en temas de cálculo, pues es el primer paso, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la parte de que podemos conocer los amperes o la corriente, conociendo los HPs en el caso de que sea un motor o los kilowatts también. O bien, también en el caso de que sea un transformador, pues tenemos la parte de los kilovolt-amperes, ¿no? Entonces tenemos estas tres opciones para conocer la corriente que necesita nuestro circuito o nuestra carga. En lo que respecta al manual de Indiana, ya una vez que sabemos cuál es nuestra carga máxima o nuestra corriente máxima, nos podemos ir a la página 30 del manual y vamos a comenzar a ver las tablas de ampacidades permisibles que nos da la norma de instalaciones eléctricas. Haciendo paréntesis que estas son para no más de 3 conductores portadores de corriente, y basados en una temperatura de 30 grados. O sea, basándonos que el cable estaría operando en un ambiente de temperatura ambiente de 30 grados, aunque bien, sabemos que esto pues normalmente no es así, ¿no? Al menos en México, al menos en Monterrey, que es donde me encuentro yo, pues esto no es muy común, ¿no? Entonces, para esos casos tenemos factores de corrección, por ejemplo, factor de corrección por temperatura, que vemos aquí en la tabla 310.15b2a, que también la encontramos en nuestro manual, y vemos que aquí vamos a afectar con ciertos factores la ampacidad. Por ejemplo, no sé si tenemos un calibre 4 AWG, tomamos la columna de 60 grados, que es lo más usual, y decimos que a lo mejor estamos de 41 a 45 grados, pues entonces esa capacidad máxima de mi circuito, que vamos a suponer eran 100 amperes, pues la vamos a reducir, la vamos a multiplicar por 0.71 y pues en pocas palabras ahora solamente podríamos llevar en ese cable 71 amperes y ya no 100, ¿no? Ya reducimos esa ampacidad, ya que la temperatura ambiente pues le pega directamente al desempeño del producto. Entonces, es un factor que debemos de considerar con la finalidad de que no tengamos una falla prematura después, que dañemos el aislamiento y que tengamos que reemplazarlo, pues al final de cuentas va a salir más caro, ¿no? También tenemos factor de agrupamiento en caso de tener más de 3 conductores portadores de corriente, por ejemplo, que en una tubería estemos llevando a lo mejor
6 conductores de fase porque son para 2 motores, ¿no? Por ejemplo. Entonces, llevaríamos 6 conductores portadores de corriente. Entonces, habría que aplicar también un factor de agrupamiento. Bien, que por ejemplo de 4 a 6, pues aplicamos el factor de 0.8, ¿no? Entonces todavía reduciríamos más la capacidad de conducción. Esto para cables como el THW, más sin embargo para cables como el cordón flexible que vimos anteriormente, el SPT, pues tenemos también la tabla 405A1, que pues esta está orientada a la capacidad permisible para cables y cordones flexibles. Bien, entonces esta respectaría nada más para ese tipo de productos. Y lo que vemos ahorita que comentamos, esto aplica para los THW, por ejemplo, de Indiana. Eso, bueno, eso fue lo que respecta al tema de ampacidad. Ya con esto, pues, determinaríamos la corriente que puede soportar la ampacidad bajo las condiciones de uso de nuestro cable THW de Indiana. Y otro factor importante, pues, es la regulación de tensión. A veces tenemos circuitos que están muy, digamos, alejados. Entonces, ya en el manual les facilitamos una gráfica de regulación de tensión para cables tipo THWLS, THHWLS, ¿no? Entonces, pues ya aquí se vuelve muy fácil, ya no habría que hacer los cálculos, que por ejemplo aquí coloco algunas fórmulas y coloco también los valores de resistencia y reactancia y impedancia que también vienen en el manual. Ya no sería necesario hacer este cálculo, sino que solamente sería poder interpretar y utilizar esta gráfica, ¿no? Básicamente así de manera simple. Pues nosotros aquí en la parte de abajo seleccionaríamos el sistema que tenemos con la tensión de operación, 127, 220, 440 volts, el porcentaje de regulación permitido para que ese equipo pueda operar correctamente y no tenga algún tema de que empiece a fallar o empiece a operar incorrectamente. Y después nos desplazaríamos hacia el lado izquierdo. Por ejemplo, aquí si seleccionamos 220, 1% de regulación, bueno, 2% de regulación, nos movemos hacia el lado izquierdo, hacia la cantidad de metros que tiene de ese punto A a ese punto B. Por ejemplo, digamos 90 metros, por ejemplo. Y digamos, colocaríamos una línea vertical, la dibujaríamos hacia arriba, en este punto, y también una de izquierda a derecha con los amperes que necesita mi circuito o que tengo de mi carga antes de aplicar cualquier factor de corrección. Aquí serían la carga que tengo sin aplicar ningún factor de temperatura ni de agrupamiento. Y también colocaríamos o dibujaríamos una línea horizontal. Este, por ejemplo, no sé, digamos aquí 80 amperes y dijimos 90 metros, ¿no? Entonces aquí básicamente haciendo el cruce quedaríamos aquí. Entonces nos dice que necesitamos al menos un calibre 2AWG. Digo así de manera muy, muy simple el caso que puse, ¿no? Perdón. Entonces aquí solamente bastaría interpretar y pues ya nos facilita bastante esta parte del manual de Indiana, ¿no? Ya no hay que hacer estos cálculos, ¿no? Entonces nos simplifica bastante, pero sí nos menciona que está considerando ciertas condiciones, ¿no? Según lo que nos menciona la norma. 3 conductores en configuración acunada, este, para tubería, resistencia 75 grados, corriente alterna, un factor de potencia de 0.85. Aquí nos menciona conduit de acero también. Entonces, esas son las consideraciones. Tenemos también la parte de cortocircuito, que pues básicamente es algo muy similar a la parte de regulación de tensión, ¿no? En la norma de instalaciones eléctricas nos comparten ciertas fórmulas para calcular la capacidad de cortocircuito de nuestro cable, en este caso THW de Indiana. Más sin embargo, pues nosotros también ya les facilitamos
esta parte de conocer la capacidad de cortocircuito para poder después seleccionar de manera adecuada la protección, ¿no? De mi cable. Bien, entonces aquí básicamente del cálculo del calibre que nos dé por cálculo de ampacidad, solamente dibujaríamos una línea vertical hacia arriba, por ejemplo, no sé, un 4 AWG, y haríamos intersección en la cantidad de ciclos con la que opere nuestra protección. O sea, supongamos 4 ciclos. Supongamos 4 ciclos, calibre 4, nos quedaría en esta parte. Aquí en la intersección nos moveríamos hacia la parte izquierda y vemos que está rondando este, cerca de como de 8.5 kiloamperes, ¿no? Esta es una tabla logarítmica, pero esta línea antes del 10 representaría el 9 y un poquito antes, como a la mitad, pues diríamos como 8.5, ¿no? Aproximadamente. Y pues de ahí pues ya nos iríamos a un valor comercial, ¿no? Superior. Entonces, pues ese es otro punto y otra, digamos, ventaja de utilizar el manual del electricista de Indiana. Tenemos también la parte de certificación, que también vamos a ver los certificados, vamos a poder consultarlos en nuestro manual, donde vamos a poder encontrar pues datos referentes a cada uno de los productos, ¿no? Es un certificado por tipo de producto. Por ejemplo, en este caso, de un THWLS de la marca Indiana, nos indica la marca, dónde lo fabricamos y también los calibres certificados, el voltaje de operación máximo, que es de 600 hasta 600 volts. Entonces, pues lo podemos utilizar para sistemas de 127 volts, 220, 440, 480, siempre y cuando sea la tensión menor a 600 volts entre fases. Y temperatura de operación de 75 y de 90 grados. Bien, esto lo encontramos en el manual de Indiana y también aquí el manual de Indiana en un apartado de artículos relevantes de la NOM 001CD nos comparte algunos comentarios a manera de resumen que esta nos hace, que nos dice que debemos de utilizar materiales y equipos que estén aprobados y estén sujetos a las normas oficiales mexicanas, ¿no? O a las normas mexicanas. Y por tanto, también nos dice que deben de contar con un certificado expedido por un organismo facultado para darnos esa certificación y hacernos esa evaluación. Entonces, es una entidad ajena a nosotros, imparcial, que evalúa nuestros productos y al tener una buena calidad, al cumplir con todas estas pruebas, nos certifica y además de tener este certificado, podemos portar la marca No Man's en nuestros productos. ¿De acuerdo? Aquí ya solamente por último, pues mencionar, creo que ya nos alargamos un poco, mencionar que los cables o conductores eléctricos en general, pues son una parte totalmente indispensable. La verdad es que son indispensables para nuestra vida en el día a día. Los vemos en todos lados, en las oficinas, en nuestros hogares, en la industria, en todos lados hay cables. Y bueno, al menos en lo que respecta a los cables de Indiana, pues ya hemos visto para qué tipos de aplicaciones los podemos utilizar. Cuidando siempre bien importante, cuidando siempre que ese cable vaya a poder operar de manera segura, que es lo primero, que proteja nuestros bienes y a las personas que interactúan en esa instalación. Y segundo, que opere de una manera eficiente al hacer una correcta selección. ¿Qué otra información podemos encontrar? Podemos encontrar un ejemplo de cálculo de ampacidad y regulación de tensión para alimentadores de un grupo de motores, de acuerdo con la norma. Vamos a poder encontrar número máximo de conductores, Indiana tipo THW en tubería conduit también, que a veces pues es bien importante, ¿no? Cuidar el porcentaje de ocupación, cuidar que no se vayan a atascar los cables, que tenga cierta ventilación. Y también aquí del lado derecho les comparto un código QR que les va a permitir descargar directamente el manual del electricista de Indiana, donde pues van a poder encontrar toda la información
de la cual hemos estado hablando en esta plática. Y bien, sin más, solamente me queda agradecerles por la atención que me prestaron durante esta charla. Espero que la información que les preparamos y les compartimos nosotros con muchísimo gusto les sea de utilidad, les haga sentido los criterios que comentamos. De todas formas, si tienen alguna duda referente a la presentación, alguno de nuestros productos, los invito, los invito a que me manden un correo, aquí se los comparto y con mucho gusto, a la brevedad posible, les estaré dando alguna respuesta, además de que para temas de venta, temas comerciales, nuestro manual del electricista, que me voy a regresar para que lo puedan descargar en caso de que no lo hayan descargado. En la parte final van a poder encontrar información de las sucursales que tenemos a lo largo de todo el país, donde también van a poder contactarlas y van a poder solicitar información acerca de nuestros productos. Bien, no sé, aquí igual Andrea, si pudieron descargar el manual, no sé si alguien me pueda comentar ahí en el chat si todo está bien o si igual digo, si es necesario, no hay problema, se los podemos compartir también en el chat, el código QR para que lo puedan Ya en el descargar. chat o sea, me encargué de compartirles el código QR para que Ah, pudieran excelente. descargarlo igualmente. De igual manera, se los estaremos enviando por su correo, al correo de registro, y sin problema también lo pueden tener ahí. Muchas gracias. Igual digo, no sé si por el tiempo, a lo mejor haya este espacio para una o dos preguntas y bueno, si es que comentaron algo, no sé, Andrea. Sí, mira, tenemos dos preguntas. Primero que nada, muchas gracias por compartirnos tu conocimiento. Tenemos dos preguntas. Si alguien más tiene alguna duda, alguna inquietud, puede compartirla por el chat. Nos pregunta Laureano, ¿contarán con alguna tabla en donde se muestre el área total del conductor con todo y aislamiento? Sí, sí tenemos información de pesos, dimensiones. Por ejemplo, digo, aquí en el manual tenemos el diámetro exterior aproximado, o sea, el diámetro total, ¿no? De, del conductor aproximado. Entonces sí, sí contamos con ese tipo de datos de pesos, dimensiones, que pues podría darnos por consiguiente la sección no completa. Sí, igual, de hecho no lo comenté, pero aquí podemos ver el link de nuestra página oficial www.indiana.com.mx. Aquí si nosotros ingresamos vamos a poder encontrar las fichas técnicas de los productos que abordamos el día de hoy y vamos a poder encontrar ese tipo de información que comentan. Pesos, dimensiones, capacidad de conducción de cada uno de los productos. Además de que, pues, los distintos empaques que tenemos, ¿no? Y cantidades en cómo los comercializamos. Ahora tenemos otra pregunta por parte de Jaciel. Nos comenta, buenos días, ¿solo manejan cables hasta calibre 4O AWG? Sí, en el caso de nuestros cables de Indiana, por ejemplo, me imagino que se refiere a los THW LS. Sí, solamente están dentro de nuestra oferta de momento. En, nos- en nuestro portafolio de momento los tenemos del calibre 14 AWG al 40 AWG, que es el calibre más grueso. Ya Otra digo, pregunta. para una solución de un calibre superior, pues a lo mejor ya nos podemos apoyar con marcas como Viacom. Nos comenta Fernando, ¿manejan alguna línea de cable para sistemas fotovoltaicos? En lo que respecta a la marca Indiana, no contamos
dentro de nuestro portafolio con cables fotovoltaicos en lo que respecta a Indiana. Pero igual, si gustas mandarme tu requerimiento al correo, con gusto te puedo compartir algo de información. Bueno, creo que esas son todas las preguntas que tenemos. Para aquellos que nos preguntan dónde pueden visualizar este webinar, está siendo grabado. Terminando la sesión, se les estará subiendo a nuestro canal de YouTube de Indiana Wire and Cable. Y en cuanto esté en la plataforma, se los vamos a estar compartiendo al mismo correo en el que se registraron. De igual manera, les dejaremos aquí en el chat el código QR para que puedan escanearlo o la liga. En un momento se las comparto también para que puedan descargarlo más fácil. Y pues creo que con esto damos por concluida nuestra sesión el día de hoy. Agradecemos nuevamente al ingeniero Kevin Arevalo por compartir su experiencia y conocimientos con todos nosotros. Ha sido una sesión muy enriquecedora y estamos seguros de que cada uno de ustedes se llevará información valiosa para aplicar en sus proyectos y actividades profesionales. También queremos agradecerles a ustedes por acompañarnos y participar activamente. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que puedan estar al pendiente de nuestras novedades, soluciones técnicas y por supuesto de próximos webinars que estaremos realizando. Si alguno de ustedes tiene alguna duda muy específica, puede contactar al ingeniero Kevin, que de igual manera se les estaré dejando su contacto por chat. Y pues nos dará mucho gusto verlos nuevamente muy pronto. Que tengan un excelente día y muchísimas gracias. Excelente día, hasta luego.